Este vídeo viene bastante derivado del anterior, porque he visto muchos comentarios realmente sorprendentes en los que algunos pues me acusan de que mucho Riqui Puig, pero al mismo tiempo que quiero a Pogba, que quiero a Saúl y a no sé cuántos centrocampistas más. Yo creo que en esos vídeos, por eso digo lo de sorprendente, creo que en esos vídeos que hice hablando de Pogba, el de Saúl ni siquiera lo hice todavía, he dejado siempre claro que si de mí dependiera, el Barça no ficharía a ningún centrocampista. Y precisamente para eso hago este vídeo, para dejar claro el por qué. Considero que el Barça no necesita fichar ningún centrocampista. Lo que pasa es que una cosa es lo que yo piense, lo que yo crea, y otra cosa es lo que Koeman crea y quiera. Y según los medios de comunicación, Koeman ha solicitado a Laporta, entre otros fichajes, el fichaje de un centrocampista, pues llegador, de trabajo defensivo, lo que suelen denominar un box to box, o bueno, esto ya cada uno, ¿no? Todocampista, centrocampista completo, bueno, un jugador, un centrocampista que haga un poco de todo, ¿no? Creación, trabajo defensivo, llegada. Eso es lo que dice la prensa. Una prensa que ya hemos comentado varias veces y lo vuelvo a repetir. Parece este verano especialmente bastante confusa, bastante confundida respecto a los intereses que pueda tener el Barça con la llegada de Laporta. Hoy, por ejemplo, estamos viendo esta noticia de Renato Sánchez, que ni siquiera la he comentado. Pues bueno, porque es que yo no le veo ni el más mínimo sentido. Es decir, dejando claro que a mí me parece un jugador muy interesante, que me sorprendió muchísimo que no consiguiera triunfar en el Bayern. Razones existirían variadas, un caso más de jugador con mucho potencial que luego sin embargo dio un rendimiento incomprensible por, repito, las razones variadas que fueran. Pues dejando claro que me parece un muy buen jugador que el Lille ha sabido recuperar. Fichar ese jugador, ¿cuánto sería? ¿40, 50, 60 millones de euros? El Barça no está para estos dispendios en futbolistas que, si bien, como digo, se han recuperado, no dejan de ser futbolistas que hace bien poquito pues estaban teniendo problemas en grandes clubes como el Bayern, siendo a lo mejor el no saber aceptar la presión de un gran club como el Bayern, la exigencia, pues uno de esos problemas, ¿no? Un problema psicológico que, o sea, problema psicológico, vamos a ver, es decir, digamos, desde el punto de vista de la virtud psicológica que debe tener el profesional del fútbol, pues Renato Sánchez quizás no es un jugador top en ese sentido, ¿no? En cuanto a fuerza mental para lo que es el fútbol y soportar la presión de esos grandes clubes. Como que a lo mejor nada tiene que ver y el problema fue otro, que no era profesional, que no entrenaba bien, que no tenía las oportunidades que merecía, que no tuvo un entrenador que le comprendiera. O sea, pueden ser múltiples las razones, ¿no? Una mala adaptación a Múnich, mal momento personal en ese periodo. Repito, pueden ser variadas las razones. Entonces, dejando claro brevemente que lo de Renato Sánchez, pues para mí no tiene demasiado sentido, sobre todo por el coste y lo que acabo de comentar. Pues quiero dejar también claro por qué considero que yo no veo necesidad alguna de hacer fichajes para el centro del campo. Para mí es evidente, es decir, basta revisar la nómina que tenemos de centrocampistas, empezando por los teóricamente titulares, que son Busquets, De Jong y Pedri. Juegues con un 4-3-3, juegues con el esquema que juegues, o sea, el 3-5-2 también estaban jugando Busquets, De Jong, Pedri. Después de ellos puedes jugar como pivote el propio De Jong, sin ser un perfil como el de Busquets, pero es que, a ver, es que el perfil de Busquets ya lo hemos comentado muchas veces, es un jugador que no... Es muy difícil reemplazar a un Busquets, o sea, por la lectura que tiene defensivamente, no existen jugadores que tengan esa calidad. Pero ofensivamente, pues De Jong sí puede llegar a cumplir. Defensivamente puede, en varias funciones puede cumplir ese rol. Por supuesto, Nico González también puede ser otro jugador que ocupe esa función, y de hecho para mí sería lo suyo que Busquets, De Jong y Nico González se repartieran los minutos de esa posición a lo largo de toda la temporada, teniendo, como parece que va a ser el caso, que Sergi Roberto va a seguir según dicen los medios,
que insisto en que parecen bastante confundidos en este periodo, pues teniendo en Sergi Roberto un comodín, una cuarta opción para esa posición. Por tanto, yo creo que la posición de pivote en principio estaría bastante bien cubierta. Bastante bien cubierta. No perfectamente, pero... Y digo no perfectamente porque De Jong no termina de ser pivote, porque Nico González es muy prometedor, pero no deja de ser un chaval muy joven, y por tanto está ahí un poco en el aire todo, ¿no? Pero, a ver, si las cosas salieran bien, lo suyo es que funcionara. Y Busquets es un jugador que lleva 10 años prácticamente sin lesiones, que lo juega casi todo. Entonces, en fin, en principio ya digo, yo creo que esa posición la tendríamos cubierta. Como interiores yo creo que es que incluso todavía más. O sea, yo creo que todavía más con De Jong, con Pedri. Por supuesto, como comenté en el vídeo anterior, con Riqui Puig, en el que creo que no hace falta que insista en que yo tengo gran confianza en que pueda convertirse en un jugador importante como interior, creativo, organizativo. Después, incluso Monchu, que se acaba de ir al Granada, es otro futbolista que a mí me parece que hubiera sido válido, como Aleñá también, que ha salido ya al Getafe por 5 millones de euros, pero bueno, esos jugadores ya no están. Quienes sí está todavía, lo que pasa es que está en ese periodo de negociación, es Ilás, que ya veremos si renueva o no, pero si renueva, pues puede ser perfectamente ese centrocampista de llegada, de trabajo defensivo, ese centrocampista de un perfil diferente que querría Koeman. En el caso de que renueve, es que ya digo, yo no veo la necesidad de ninguna manera. Entonces, repito, De Jong, Pedri, Puig, Ilás, y por supuesto no me olvido de varios jugadores más que para mí son jugadores que yo creo que son válidos, como es Collado por una parte, desde el punto de vista organizativo, por mucho que se asocie la idea de Collado como extremo y tal, sigo insistiendo en lo mismo. Collado es como Pedri, Collado es como Iniesta en su momento, Collado es como... Se me acaba de ir el nombre del jugador que iba a mencionar. Es decir, bueno, con Pedri y con Iniesta... a ver, evidentemente no estoy diciendo, cuidado, que Collado tenga el nivel ni de Pedri, ni de Iniesta, ni de ningún jugador. Collado es Collado. Pero es un futbolista creativo, organizativo, que está jugando en la línea de ataque, pues porque el Barça en los últimos años ha sacado a muchos jugadores en el centro del campo, como Monchu, como Jandro Orellana, como el propio Puig. Por cierto, Jandro Orellana, otro centrocampista más que también me parece muy válido y que de momento pues no sabemos, como Oriol Busquets, que es pivote y que podría también pasar a formar parte del primer equipo, y de momento, como digo, pues no sabemos si van a renovar o no. Las últimas noticias era que el Barça les había ofrecido la renovación, pero no se han producido nuevas informaciones en los últimos tiempos. En todo caso, estoy hablando, ya digo, de los jugadores que sí tienen contrato, y Collado pues va a continuar. Lo que pasa es que da la sensación de que Koeman, como con Puig, pues no confía mucho. Pero ahora ya digo, yo estoy hablando de mi opinión, lo que yo veo, lo que yo he visto de ellos en el B, en el primer equipo, y por ejemplo a mí Collado, insisto, como interior organizativo, yo lo veo. No digo para titular indiscutible, por supuesto, pero es que para titular indiscutible, en principio, repito que ya están Busquets, De Jong y Pedri. Y luego tienes a Puig, tienes a Ilás en el caso de que renueve, tienes al propio Collado, que estamos hablando ya de la tercera opción en el banquillo. O sea, de la tercera opción en el banquillo. Y por supuesto un jugador que me estoy dejando, que es por supuesto, Sergi Roberto, que es el comodín en el centro del campo. De hecho, mientras Dest, que también se está comentando hoy esto del Bayern y tal, bueno, unas informaciones bastante raras que no termino de comprender muy bien, pues se está comentando de Dest, pero el Barça ahora mismo, pues no podemos olvidar que tenemos supuestamente tres laterales diestros, con Dest, Emerson y Sergi Roberto. Salvo que haya algún traspaso, cosa que no descartaría, sea de Dest o sea de Emerson, en busca de obtener dinero, repito, cosa que no descartaría. En el caso de que se queden todos y que Sergi Roberto se quede, pues el jugador que debería hacer suma de centrocampistas en el equipo, pues es Sergi Roberto. O sea, que aparte es de un perfil así, bastante llegador, que trabaja en defensa, que te aporta un toque en la creación. O sea, no es, ya lo he comentado muchas veces, a mí no es un centrocampista desde luego que me entusiasme. Como centrocampista yo lo prefiero de lateral, lo he dicho infinidad de veces,
Pero bueno, no deja de ser un jugador que puede cumplir en el centro del campo y una opción más, un comodín. Una cuarta opción después de Puig, después de Collado, después de Ilás. Por supuesto, no me olvido del joven Gavi, que es otro chico, bueno, o sea, no sé si ya cumplió los 17, debutó con 16 en el Barça B. Y es uno de los mayores talentos que hay en el fútbol formativo del Barça en cuanto al centro del campo creativo, organizativo. Entonces, si Pedri pudo jugar con 17 años, si Ilás pudo también jugar prácticamente con los 18 recién cumplidos, Gavi perfectamente, ¿por qué no? Podría también pasar a ser una quinta opción en el centro del campo. Yo, para mí está cubierto, ¿no? Lo siguiente, o sea, es que de hecho lo voy a decir de otra manera. Fichar en el centro del campo es una mala señal. Me parece una muy mala señal. Me parece no ir por el camino adecuado, porque ir por el camino adecuado es creer en estos jugadores. Estos jugadores no son paquetes. A lo mejor no llegan a tener el nivel que exige la titularidad en el Barça. Y yo esto, por supuesto, lo puedo llegar a reconocer. Es decir, bueno, mira, pues Jandro Orellana no llega a dar el nivel, o Collado no llega a lo mejor a dar el nivel, o Ilás, o incluso a lo mejor el propio Puig, cosa que dudo, pero porque yo creo que sí que lo da. Pero todos estos jugadores pueden perfectísimamente ser jugadores para ser eso, lo que he comentado muchas veces. Cuarto jugador en el centro del campo, quinto jugador en el centro del campo. ¿Qué prefieres? ¿Ficharlo de fuera? ¿Gastar dinero de manera absurda y tanto en un traspaso sin sentido como en una ficha que seguramente va a ser 2-3 veces más alta by the face, quitándole la posición y el hueco a un jugador del filial? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Trayendo jugadores de fuera que no ayudan a hacer grupo, que no conocen la casa, que desunen el vestuario o que pueden... Tienes más probabilidades de desunir el vestuario, de no unir el vestuario como sí se puede unir llenándolo de jugadores de casa, de la cantera. Yo no pretendo que todo el equipo del Barça evidentemente esté lleno ahora de jugadores de la cantera y que todos sean canteranos y tal, no. Pero si yo tengo a Gavi, Collado, Puig, Pedri y todos estos jugadores, vamos a ver, si como titulares tengo a 3 tíos en los que sé que voy a ocupar el 70-80% de los minutos, que son Busquets, De Jong y Pedri. Lo sabemos perfectamente, ¿no? Que estos 3 jugadores van a jugar la inmensa mayoría de los minutos. Pues entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues tíos para jugar un 30 o un 20% de los minutos. ¿En serio para jugar un 30 o un 20 no te sirve Puig, Collado, Sergi Roberto, Gavi, Ilás? O sea, ¿en serio? No. Yo quiero dejar claro con este vídeo, no soy yo, a mí no me, por favor, no me etiqueten, no me cuelguen la etiqueta de no, este tío quiere traer a lo de Pogba, lo he comentado siempre por el tema de Griezmann, como lo de Saúl, porque el tema de Griezmann es un problema para el Barça. Y dentro de las opciones que tenemos para sacar al jugador, dices, pues a ver, ecuaciones para poder dar salida a Griezmann y salir ganando. Pues traer un futbolista como Pogba, que es un centrocampista, hombre, estamos hablando de jugadores ya de una calidad diferencial, de golpes mediáticos, ¿no? Que hacen que el Barça sea protagonista del mercado y nos den visibilidad y notoriedad, elevar un poco la ilusión con un nombre, ¿no? Que siempre ilusiona y tal. Bueno, eso lo podría llegar a entender. Lo de Saúl, bueno, también es otro jugador con experiencia que te aporta unas características que quizás no tenemos en el centro del campo. Si se llega a producir, pues ya hablaremos de ello. Yo ya lo he dicho, a mí me parece un jugador muy interesante, Saúl. Pero, por favor, que no me pretendan decir, no, es que es este tío que quiere traer más centrocampistas. ¿Yo? ¿Cuándo? ¿De qué? ¿De qué? O sea, es como los centrales. A mí que me están contando de que quieren un central más, ¿para qué? ¿Para qué? Si lo que sobran son centrales, o sea, si tienes a Mingueza, tienes a Araujo, tienes a Eric y tienes a Piqué, tío, ya tienes 4, ¿pero cuántos quieres? No vas a jugar con un 4-3-3, ¿cuántos más quieres traer? O sea, es que yo evidentemente lo que haría es tratar de dar salida a los que hay, a un Titi y al Lenglet. Y si quieres algún central, quédate al Lenglet, que es mejor que la mayoría de los que están sonando, pero qué hermoso, ni qué, o sea, pero... Hermoso Laporte, ni Hermoso ni Laporte son mejores que el Lenglet, como muchos están al nivel del Lenglet. Entonces, ¿para qué voy a deshacerme yo de un jugador si luego voy a traer a otro que es del mismo nivel o peor? Al menos Lenglet ya está adaptado, ya conoce el club, etcétera. O sea, eso no le veo ni el más mínimo sentido. Ya hablaremos de ello si se llega a producir el movimiento. Conste que ya digo, a mí lo que me gustaría es que el Lenglet salga para que el Barça consiga más cash, más
recuperar su situación económica, quitarse también, reducir salario y tal. Pero sobre todo lo que quiero dejar claro con esto es eso. Para mí, 4 centrales: Mingueza, Araujo, Eric y Piqué. No necesitamos más. ¿Que tienes una urgencia y necesitas uno más? Tira de cantera, que para eso está. O sea, la idea tiene que ser esa. El quinto central, ¿quién tiene que ser? Cantera. O sea, ¿acaso no hemos aprendido nada de Boateng, de Murillo, de que son buenos jugadores, O sea, pero... A ver, para jugar 4 minutos o 40 minutos o 50 minutos, o sea, pon a los chavales de la cantera. Pon a los chavales de la cantera. Y en el centro del campo, vamos, o sea, no sé. O sea, es que es tan claro y tan evidente que no sé, o sea, no sé. Yo ya digo, espero, se comentó lo de los 3 fichajes que dijo Laporta. Se decía que iban a ser a través de trueques. Tengo mis dudas de si sostienen esa idea y mantienen esa idea y creen y quieren hacer eso de traer más jugadores. Si los traen, pues evidentemente lo único que sucederá es que jugadores como Puig, jugadores como Collado, jugadores como el propio Ilás tengan menos minutos. Y por supuesto frenen también el crecimiento o la llegada al primer equipo de Gavi, las posibilidades de que llegue un Jandro Orellana también. Todos jugadores que, bueno, yo lo que he visto de ellos a mí me han parecido interesantísimos. Qué decir Nico González también, que yo es que doy un poco por hecho que va a quedarse en el primer equipo, pero a lo mejor me llevo la sorpresa de que al final nada de nada y vuelva a jugar otro año más en el Barça B. Habrá que verlo. Así que, bueno, esta es mi opinión. Yo no ficharía absolutamente a nadie para el centro del campo. Si pudiera ser, por Griezmann, trataría de conseguir los 70 milloncitos que dicen que hay que conseguir para que no dé pérdidas, quitarnos el sueldo de encima y nada más. No ficharía a nadie, pero como sé que nadie va a pagar 70 millones de euros por Griezmann, pues oye, Griezmann por Saúl, dentro de lo poco que creo que se puede hacer por ahí, me parece de lo mejor que podemos conseguir. Esa es mi opinión, yo lo veo así. Os animo a que en la caja de comentarios sacáis la vuestra, lo dejo aquí y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Looking for when you look at me.